Él usa su palabra para hablarnos, pero también Él usa personas que no son dignas de ser usadas para poder hablar su palabra. No se turbe su corazón, mis hermanos, por todas las cosas que ven que están pasando en el mundo. El Señor dijo que esto iba a pasar y que esto no era más que un principio de dolores. Esto no es nada. Pero yo quisiera decirles lo mismo que les dijo Judas, no el Iscariote, ni tampoco el Judas el Tadeo que nosotros conocemos, sino Judas, el medio hermano de Jesús, les escribe en la última carta del Nuevo Testamento, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me es más necesario escribirles acerca de que contiendan ardientemente por la fe que les ha sido dada. Pero eso no lo vemos. No vemos a cristianos luchando por la fe que nos ha sido dada. No vemos a cristianos que luchen por guardar su fe. No solamente por guardar, sino porque las enseñanzas que estén dando y lo que estén viviendo sea de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Pero luchen, esfuércense, porque cada día, decía Pablo, cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Tal vez algunos creímos hace unos 10, 20 años, no lo sé, pero nuestra salvación está más cerca, de acuerdo a lo que estaba antes, mis hermanos. Acompáñenme a segunda de Corintios, segunda a los Corintios, mejor dicho. Segunda a los Corintios, que fue donde nos quedamos. Y antes de empezar, pues vamos a orar. Que el Señor sea el que nos guíe y nos ilumine en este camino, mis hermanos. Bendito Dios, hoy nos acercamos con un corazón sincero. No tengo nada que ocultar delante de ti, tú lo sabes. Y precisamente el hecho de que tú sepas mejor cómo soy, de lo que yo sé, eso me hace acercarme a ti. Yo no me conozco, pero tú me conoces. Así que sea tu palabra viva, hablándonos, no dejando que nos alejemos de tu presencia. Al contrario, aviva nuestro corazón para que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Porque ahora no nos hemos acercado a un monte que humeaba, nos hemos acercado a tu presencia. Porque tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Amén y amén, Señor. Nos habíamos quedado en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, si no mal recuerdo. Y precisamente hablábamos hace una semana que ustedes son las cartas de Cristo. Ustedes son cartas escritas, ustedes son cartas expedidas por Cristo, pero nosotros somos el simple instrumento del cual Dios nos usa. Y algunos piensan que nada más son los que predican, nada más son los que evangelizan. Pero con respecto al tema de hoy, Pablo nos va a decir que es todo lo contrario. No solamente es trabajo de los que predican, es trabajo de todos. Ven qué es lo que dice. Capítulo 3, versículo 7
Estaremos leyendo hasta el 18, aunque nada más consideraremos hasta un cierto versículo, que es el 15, perdón, el 16. Pero vean, capítulo 3, versículo 7, esta es la palabra del Señor y dice: y si el misterio o el ministerio de muerte grabado en tablas de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso respecto a este, en comparación a la gloria más grande o eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es aquello que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando con la cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor por su Espíritu. Hasta aquí, mis hermanos. Pablo nos muestra la necesidad. Pablo nos mostró la necesidad de defender nuestro ministerio. En los capítulos del 2:14 hasta el 4:6, que fue el que vimos la semana pasada, vimos que Pablo nos presenta las pautas para tener un ministerio genuino, legítimo, íntegro. Muchas de las cosas que la gente no tiene el día de hoy es integridad y sabiduría. Son cosas que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro ministerio lo más correcto posible. Es para que nuestro ministerio sea legítimo y sea auténtico. Él vimos que en la semana pasada él no tenía por qué presentar cartas. Las cartas son ustedes. De hecho, por eso aún vimos que Pablo no se avergonzó de las cartas de los corintios, ya que los corintios pues vimos que era una carta que le daba mucha agua de beber al apóstol Pablo. Pero él, sin en cambio, con todo el amor pastoral que él tenía, él dice: ustedes son mis cartas. El hecho de que yo tengo confianza respecto a ustedes, lo dice unos versículos más atrás. Pero ustedes son mis cartas y mi gloria delante de Cristo. Pero como que él pasa a un tema que necesitaba ser explicado, un tema que es el tema de hoy, que fue el tema de hace 506 años con la Reforma Protestante y que ha sido el tema de hace 2000 años con Pablo y con Cristo. El tema es de que todas las religiones, aún muchos de nosotros, aún en este tiempo, creemos que por obras podemos ser salvos. Es que yo tengo que orar para poder ser salvo. Eso es un medio de gracia. Eso no es una forma para poder ser salvos. Nosotros oramos porque, miren, si Dios no tuviera la intención de escucharnos, no nos pediría que oráramos. Así de simple. Por pura lógica. La fe no es ilógica, la fe es muy lógica. Dios nos ha dado razón y sentimientos. Los sentimientos Dios nos los dio para tomar decisiones. Los sentimientos, por eso tus decisiones son erradas, porque las tomas en base a tus sentimientos. Pero una decisión tomada en lógica, por eso tú ves la necesidad de Pablo de decir: renueven su entendimiento. Sepan cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios.
Eso es lo que pide, Romanos 12:1. Pero Pablo, él empieza a explicar algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Nosotros aún creemos que por obras vamos a ser salvos. De hecho, cuando escribí este estudio, fue hace un año precisamente, más o menos aproximadamente es un año, el Papa Francisco, o Jorge Bergoglio, por si no saben cómo se llamaba, el Papa Francisco dijo que todas las religiones buscan al mismo Dios. Y eso nos da una muestra de en cuántas tinieblas están. Porque recuerden que para los católicos su palabra es infalible. Imagínate decir, bueno, no hay problema. Yo puedo ser hindú o budista, o puedo ser y- del Islam, o puedo ser católico. No importa. Todas las religiones, todos los caminos llevan a Roma. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Pero la realidad es muy diferente. De hecho, el cristianismo, quiero que sepan que más que una religión, es una buena noticia. De hecho, R.C. Sproul decía, ustedes no entenderán el Evangelio a menos, o no entenderán las buenas noticias, que eso significa Evangelio, hasta que ustedes no entiendan cuáles son las malas noticias. ¿Alguien sabe cuáles son las malas noticias? ¿No? Se las voy a decir, son culpables de juicio, delante de Dios, ante la ley, y necesitan muerte, al igual que yo. Esa es la mala noticia. Ninguno de ustedes se puede salvar por las obras que ustedes puedan hacer. Esa es una mala noticia. Tú no puedes aplicar ningún solo esfuerzo humano a tu salvación. Esa es la mala noticia. No puedes comprarla. Tendrías que hacer muchos sacrificios. Es más, tú tendrías que hacer el sacrificio. Esa es la mala noticia. Y no vas a entender el Evangelio hasta que sepas cuáles son las buenas noticias. La buena noticia es que alguien ya pagó. La buena noticia es de que ahora tú eres justificado por medio de Él, y estando en Él no hay condenación. Somos absueltos de la ley, cosa que estaremos viendo en estos días. Tema que Pablo tocó también con Gálatas. Los Gálatas querían circuncidarse. Alguno dice, bueno, yo tengo que hacer esto para poder llegar a ser salvo. ¿Cuántas veces has pensado en tu mente que por servir vas a llegar a ser salvo? No. De hecho, quiero que ustedes sepan que hay una parábola que habla acerca de eso. De unos obreros que ellos trabajaron todo el día y otros que nada más trabajaron una sola hora. Y ambos recibieron el mismo pago. La idea no es cuánto yo serví, sino que a quién estoy sirviendo. Eso es lo que sabía Pablo. Pablo tenía muy bien claro a quién era el que servía. Y él comienza a explicar desde el versículo 6, el cual une lo que les voy a decir. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Nosotros no somos competentes. Él nos hizo competentes para ser ministros o siervos. De hecho, ya les había dicho que ministerio era una palabra muy curiosa porque era ministerio. Minis, pequeño, terios, tarea. Tarea pequeña. Dios solamente te deja hacer tareas pequeñas. Pero si no son fieles en lo poco, ¿cómo quieren que Dios los ponga en lo mucho? ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo, él sabía, yo soy un siervo inútil, esclavo de Jesucristo. Él comienza a explicar acerca de un nuevo pacto. Él dice que ese nuevo pacto dice no de la letra, lo cual era una forma de la ley, o de hablar de la ley. La ley se conocía como la letra, porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y él empieza, tal vez a primera vista no alcanzamos a comprender qué nos está diciendo. Nos habla de que un pacto y de una gloria, y que una gloria mayor que la otra, y que un pacto es mejor que el otro. Pero ¿qué es esto? ¿Y esto a qué me ayuda? ¿Esto aquí a mí en qué me afecta? La razón por la que Pablo empieza a hacer esto es porque los falsos maestros siempre han enseñado de una u otra forma, ya sea consciente o inconscientemente, que nosotros tenemos que hacer obras. Esa fue la controversia también hace 506 años con la Reforma Protestante. Decían que tú tenías que hacer algo, paga tus indulgencias. Y él dice, no, solamente está escrito, el justo por la fe vivirá.
Él no lo hizo de una manera grosera, quiero que lo sepan. Él quería aprender verdaderamente de los clérigos, pero sin en cambio aprendió más de la sola escritura, que es revelada por Cristo y su Espíritu. Pero por eso Pablo tiene la necesidad, como un ministro genuino del Evangelio, que le ha sido encargado de parte de Cristo, el explicar que él no es un ministro ni siquiera del antiguo pacto. ¿Por qué me van a decir esto? Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Recuerden que esto fue escrito en el primer siglo. En el primer siglo, ahorita ya no escuchamos mucho del judaísmo, pero si nosotros estuviésemos en el contexto de estar en Medio Oriente y estar en el primer siglo, eso era algo que abundaba. Todo el mundo conocía a los judíos, aún ustedes los conocen. Pero en el primer siglo todos hablaban de la ley de Dios, de un Dios. Ellos escuchaban de una ley que se les había dado un Dios acerca de cómo tenían que vivir. Toda la gente, todo pueblo sabía que los judíos, Dios les había dado su ley, sin excepción. Pero Pablo se ve en la necesidad de mostrar el nuevo pacto. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, cuando dices, esta es la nueva copa, este es el nuevo pacto en mi sangre. Sí, pero ¿qué pacto? Por eso, ¿a qué se refiere esto? Por eso es la necesidad, y qué bueno que nos tocó un domingo antes de tomar la cena del Señor, para que sepan cómo tomarla dignamente y cómo se debe de hacer con discernimiento. Porque dice que el que no lo hace será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿O no dice así? Bueno, Pablo tiene que ver la necesidad de mostrar por qué es un ministro del nuevo pacto en Cristo y cómo nosotros nos debemos de relacionar en ese pacto. Él habla en el versículo 6 de la letra. La letra es la ley de Moisés, dada por Dios. Era una ley que había sido dada por Dios. Los 10 mandamientos los había dado Dios, pero eran unos mandamientos que nos mataban. Por el hecho de que la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, representan su perfección. Creo que ya les había dicho que un señor una vez me había dicho, yo ya casi cumplo los 10 mandamientos. Y dije, bueno, pues entonces casi entras al cielo. Porque precisamente si yo les contara el primero mandamiento, que es amar al Señor su Dios con todas sus fuerzas y su mente, no lo cumpliríamos. Y aún nos faltan 9 más. Con toda nuestra mente y nuestro corazón. De hecho dice que eran no de la letra, sino del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y dice que esa ley estaba escrita en tablas de piedra. Pero ahora esta nueva ley, o no nueva ley, la ley de Cristo ya está escrita en los corazones de todos los hombres. Esa es la diferencia. Y habla de más diferencias, mis hermanos. Eso representaba el carácter perfecto de Dios. Una ley que no permitía que alguno fuese salvo por el cumplimiento de ellas. Nadie podía cumplir los 613 mandamientos. De hecho, lo vimos una parte la semana pasada. Que preferían un yugo difícil como el de la ley, que son 613 mandamientos, o 2 mandamientos, en contraposición de los 2 mandamientos de la ley de Cristo. ¿Cuáles son los que quieren? La mayoría me dijo 2. Pero mucha gente inconscientemente hasta hoy cree que puede hacer algo para Dios. Pero todas las religiones, como les digo, incluido el judaísmo también cree esto, que necesitas hacer obras. De hecho, ellos le llaman caridad, también lo has escuchado de esa manera, para poder ser salvos. Por toda religión, salvo el cristianismo, no te da la salvación por obras, solo por fe. El verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo te dice, tú no tienes que hacer nada, tú no puedes hacer nada. Tú no contribuyes en nada en tu salvación, pero ¿qué crees? Sí en tu santificación. Así que eso es responsabilidad tuya, el santificarse. Pablo nos quiere dar a entender que ni aún el Antiguo Testamento y ni aún el pacto anterior era posible llegar a ser salvos por ellos.
De hecho, en el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 16, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿no? ¿Él tuvo que hacer algo? No. Bueno, sí, creer. Y de hecho, la fe, y a los que toman nota, anoten esto, la fe es la única obra del hombre que no le corresponde a él. ¿Cómo? A ver, ahorita se los voy a barajear un poquito más lento. La fe es la única obra del hombre que no le pertenece. ¿Sabes por qué? Porque dice en Romanos que a todos se nos ha sido dada una medida de fe. Se nos fue dada. Tú no la adquiriste, tú no la hiciste. ¿Se dieron cuenta? Así que no te pertenece la fe. Y aún así Dios te la permite hacer para que tú seas salvo. ¿Ya se dieron cuenta? Vean, y a veces estamos tan perdidos que creemos que aún nuestra fe nos pertenece. No, mis hermanos. Abraham creyó. Allá Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él fue considerado justo simplemente por creer. De hecho, en Habacuc capítulo 4 versículo 2 dice: y el justo por la fe vivirá. Es la única vez que se menciona fe en el Antiguo Testamento. Es la única. Versículo 7 dice que Pablo es un ministro de un mejor pacto. Un mejor pacto. Porque ese pacto, mis hermanos, él empieza a mostrar ciertas diferencias. Y yo quisiera poner de un lado el pacto de la ley o de la letra y un pacto de la gracia, que así se va a llamar, que así lo menciona Pablo. De hecho, él dice que ese ministerio, y él se refiere a la ley como un ministerio de muerte. Y presten atención, porque eso te va a ayudar a aquilatar este nuevo pacto. Ministerio de muerte, y ese ministerio fue grabado en letras con piedra, y en piedra dice. Y dice que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en Moisés a causa de esa gloria. Pablo nos trata de ver que el pacto que será eterno tiene mucho mayor gloria que el pacto que ha perecido o que perece. Pablo lo que trata de hacer es establecer que la gloria del pacto de gracia ahora sirve, es un pacto superior. Quiere mostrar la superioridad de un nuevo pacto sobre el pacto de Moisés. Como les digo, eso en el primer siglo era algo que se tenía que hacer. Todo el mundo estaba lleno del judaísmo y era vital mostrar, sobre todo para un ministro, cómo es de que él había sido constituido y él no era un falso maestro. Esa falsedad, decía Pablo, viene de los hombres, pero no de mí. Yo he sido comprado para un nuevo pacto. Como les digo, este texto parece un poco difícil a primera vista, pero yo me di la tarea en ese entonces de poder separar los nuevos pactos, ver las diferencias y ver cómo los llama de maneras distintas. Miren, primero hay dos pactos: pacto de la ley, pacto de la gracia. Así anoten. De hecho, yo lo que hice en este asunto fue poner de un lado y del otro lado para poderlos apreciar mejor. Hay dos glorias. Dos glorias. De hecho, la palabra para gloria en el hebreo es kabat, que significa peso. Una tiene un mayor peso que la otra. Hay dos tipos de ministros. Hay un ministro para la ley y hay un ministro para la gracia. Hay dos formas de vivir, o mejor dicho, dos formas de acercarme a ese pacto, dos formas de reaccionar a ese pacto, a esos dos pactos respectivamente. También hay dos formas de vivir con relación a esos dos pactos. Primero, son los pactos de la ley y de la gracia. Los de la ley fue la ley de Moisés, así es como se conocía, pero era una ley dada por Dios a Moisés. Y esa ley que había sido dada por Dios era una ley que, como dice Pablo,
era un ministerio de muerte. ¿Por qué? ¿Alguna vez han leído Levítico? ¿Sí? ¿Alguna vez han leído Deuteronomio? ¿Sí? Sí se dan cuenta que si tú no cumplías alguna ley tendrías que ser apedreado. ¿Y sabes por qué? Porque decía Dios que así quitarías el mal del medio de ti. Pero no. Eh, de hecho, muchos ahorita con lo de la guerra dicen, bueno, es que ¿por qué le pasa esto a Israel? Bueno, eso le ha pasado desde siempre. Todas las veces que Dios los ha entregado a sus enemigos es porque precisamente han estado de idólatras. O sea, esto no es nuevo, no sé por qué se alteran y dicen, ay, es que Israel ya es fin del mundo. No, esto siempre ha pasado desde hace 4000 años más o menos, desde que se fundó la nación de Israel. Y aún así, esto no es nuevo. Pero sin en cambio, mis hermanos, ese ministerio escrito en piedras era un ministerio de muerte a pesar de que había sido dado por Dios. El ministerio también se le conoce como un ministerio de condenación. Ahora ya todos estábamos condenados. ¿Por qué? Dice Pablo, si yo no sabría que la ley dice no codiciarás, yo no habría conocido la codicia. ¿Se dieron cuenta? ¿Saben qué fue lo que pasó con toda la gente que estuvo antes de la ley de Moisés? Ellos no van a ser juzgados conforme a la ley. Ellos iban a ser conforme a sus obras. Porque ellos no hay una forma de acusarlos. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento de la ley. ¿Pero qué crees? Ustedes ya no tienen excusa. Así que mis hermanos, o una de dos. Porque ahorita vamos a ver que puedo seguir en el pacto de la gracia, pero puedo seguir con mi corazón en el pacto de la ley. Ajá. Y es algo pues doloroso, mis hermanos. El problema no son los 10 mandamientos. El problema soy yo. Bueno, ustedes y yo. Somos el problema. ¿Saben por qué? Por nuestra naturaleza caída. No hay una forma de cumplir eso a cabalidad porque hay una naturaleza caída. Es más, Pablo, él dice, en Filipenses dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Fariseo de fariseos. En cuanto al celo, era perseguidor. Pero todas esas cosas para mí son basuras, a fin de alcanzar el conocimiento de Cristo. Es más, es como si Pablo dijese, fariseo, la ley, ni me hables de eso, yo soy irreprensible. Pero él se dio cuenta que no era así. Es más, Job, que no tenía la ley, y él no estaba bajo la ley, vean qué es lo que dice en Job 9:15. Para que vean, Job es considerado un contemporáneo o que estaba en el mismo tiempo de Abraham. De hecho, yo una vez le hice esta pregunta al pastor, bueno, ¿por qué Dios no escogió a Job? Si Job era perfecto. En cuanto a Abraham, él no era perfecto, ¿sí lo sabían? De hecho, ¿saben por qué los libros de Yacer, los libros de Enoc, los libros de los jubileos son deuterocanónicos? ¿O por qué no se consideran de parte de la Biblia? Porque ellos exaltaban, como eran de los judaizantes, esos libros los escribieron los judaizantes, ellos exaltaban a Abraham como si fuera, el mejor. Pero dicen en Josué que Abraham era un idólatra, estaba del otro lado adorando a otros dioses, al igual que su padre Taré. Cuando nosotros alguna vez leímos el libro de Yacer, dice que que Abraham era irreprensible. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Porque es Dios el que elige, no tú lo eliges a él. Eso me quedó clarísimo. ¿Por qué? Porque si hubiera elegido a Job, Job tenía mérito, porque era él dice, no hay otro hombre como Job, justo. Él tenía mérito, pero Abraham no. Así que para que a fin de que Dios se lleve el mérito, Él es el que escoge y nos escogió a nosotros, viles y pecadores,
de lo vil y de lo menospreciado nos ha escogido a fin de que Él se lleve toda la gloria. Amén. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso Él eligió a Abraham. Abraham creyó, le fue contado por justicia. Ahora, 9:15 que les dije de Job, ve qué es lo que dice. Aunque fuese yo justo, que lo era, aunque fuese yo justo, porque Dios eso lo había dicho de él, ¿no has considerado a mi siervo Job varón justo y perfecto delante de mí? Pero él dice, aunque yo fuese justo, no respondería. Al contrario, tenía que pedirle o tenía que rogar clemencia o piedad al juez. ¿Se dan cuenta? Job, yo soy íntegro. El juez es el que me da la misericordia. De nada sirve que yo sea íntegro si el juez no me da misericordia. ¿Sí se entiende? Y eso él reconoció su incapacidad de poder guardar. Él decía, si yo fuese justo, o aún si llegase a ser justo, yo no puedo cómo responder. Yo necesito que alguien me justifique. Él siendo justo. ¿Se dan cuenta? Nehemías, el gobernante Nehemías, ya le voy a decir sacerdote, el gobernante Nehemías, ¿sí sabían que había un libro de Nehemías en sus Biblias? Bueno, en el capítulo 13, versículo 22, él habla de que si no hubiese sido por sus misericordias, eso fue por no guardar el día sábado, romper un mandamiento, que la ley dice que debes de guardar el día sábado, la ley. Pero Nehemías, eso se había dejado de hacer por mucho tiempo. Y Nehemías en el capítulo 13, versículo 22, ve qué es lo que le dice. 13:22 les dice, y dije a los levitas que se purifiquen, que vengan a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También, ahí está hablando con Dios, ahí está orando con Dios y le dice, también por eso acuérdate de mí, Dios mío. Perdóname según tu paciencia y misericordia. La paciencia y la grandeza de tu misericordia. Él habla de misericordia. Y es que el Salmo 51, ¿cuántos no han leído el Salmo 51? ¿Sí lo saben? Bueno, si no, tal vez se van a acordar que fue cuando David se llegó a Betsabé y él dice, contra ti he pecado. Ahorita se los busco. Es que no me acuerdo de todo cómo inicia. Vean, inicia, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. O sea, no delante de ti, aún delante de mí también está mi pecado, Señor. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y qué crees? He hecho lo malo delante de tus ojos para que toda la gente reconozca que tú eres el único justo. O sea, yo no puedo ser justo. Y estamos hablando de alguien que dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Se dan cuenta? En todos mis hermanos, eso es lo que representa la característica del nuevo pacto, la misericordia. En Lamentaciones dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Nehemías, también hablando de Nehemías, dice, si no fuese por sus misericordias, nosotros ya habríamos sido consumidos. Todos los salmos, la mayoría de los salmos dicen clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en verdad. Esa es la esencia del nuevo pacto, la misericordia, cosa que no hacía la ley. La ley te condenaba luego, tú tenías que morir y tendrías que hacerlo. Pero no hay muchos registros, no hay muchos registros de que la gente confiese. Hay un mandato de que si tu hijo era
Pues que si era rebelde, pues dijeras que era un borracho y que lo mataras. Y nadie lo hizo. No hay registro bíblico. ¿Cómo matar a mi hijo? Si es mi, es el único que tengo. Pero dice Dios, es para quitar al mal de medio de ti. Bueno, imagínense cuánto mal no habría si Dios no nos hubiese quitado, si nos hubiese quitado. Tú puedes ver eso en mucha gente. Tú puedes ver eso en Coré. ¿Sí conocen quién fue Coré? Coré fue el que se levantó contra Moisés. La tierra se lo tragó, literalmente. Eso está en Números. Conocen a Caín. ¿Sí lo conocen? Conocen al pueblo de Israel, cómo estuvo 40 años en el desierto. ¿Sí? Precisamente por la condenación de la ley. El ministerio del Espíritu, quiero hacer un énfasis que ahí dice Espíritu con E mayúscula. ¿Sí? Así que se refiere al Espíritu Santo, no es tu espíritu, es el Espíritu de Dios, el que ahora funge como ministro. ¿Sí se da cuenta? En el antiguo pacto que había, estaba Moisés como el mediador, y luego estaba alguien más, el sumo sacerdote, que quién era, Aarón, y luego los sacerdotes que venían después de Aarón, toda su descendencia, aunque también los levitas ayudaban en el templo. Esos eran los ministros. Pero en este nuevo ministro es el Espíritu mismo de Dios. ¿Se dan cuenta de por qué tienen más peso? Porque aquí eran simples hombres, aquí es Dios mismo actuando y sirviendo. Y yo no entiendo eso. ¿Cómo el Rey de justicia viene a servir a los pecadores? Eso es algo incomprensible. Y eso no es blasfemia. No piensen que estoy hablando de que Dios viene a servirnos. No, yo no entiendo eso. Tú ves a Jesús diciendo, yo no vine a que me sirvan, yo no vine a ser servido, vine a servir. Ese es el ministerio del Espíritu. Es de mayor gloria, con mayor razón. No es en letras, sino en los corazones. Ahora, ese se llama ministerio de la justicia. Tal vez ustedes no sabían, pero hay una versión en inglés, que es la versión King James o la versión del Rey Santiago, así se lo conoce en español. Pero esa traducción utiliza una palabra que se llama righteousness. Que ustedes van a decir, ¿y eso qué significa? Bueno, para nosotros sería lo más acertado es justificación. Pero eso es casi un comentario bíblico y dice, Él nos ha dado la posibilidad de ahora ser justos por medio de Él. Eso es la justificación. Ese es el ministerio. Si un sacerdote no estaba bien preparado, le tenían que amarrar campanas a sus pies y un lazo. Porque si él no estaba bien, es más, hermano, nosotros todavía no estoy diciendo que sea así y que tampoco quiero que sea así. Y no porque sea un lujo, pero nosotros nos damos hasta el lujo de querer servir en la carne. Y eso no es así. Dios no acepta eso. Nunca lo ha aceptado desde el principio y no lo querramos hacer ahorita. El sacerdote se amarraba una cuerda, o la amarraban una cuerda y le dejaban floja, pero ya cuando veían que ya no estaba sonando las campanas, ya nada más lo jalaban muerto. Porque Dios examina todo. De hecho, ya alguna vez lo hemos dicho, Dios es testigo de toda acción y aún de las intenciones de nuestros corazones. Qué temor nos da eso. Pero, eso si estuviésemos bajo la ley. La gracia, Él dice que Él se acuerda de nuestra condición y recuerda que somos polvo. Él sabe. Y Él dice, como un hijo perdona como un padre perdona a sus hijos, así se compadece de nosotros el Señor. Salmo 103, ustedes se lo saben. Bendice alma mía al Señor. Léanlo completo, no nada más bendice alma mía. Te vas a dar cuenta por qué dice bendice alma mía. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides nada de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque este es un nuevo pacto, mejor, más grandioso, más glorioso.
El problema, como les digo, jamás estuvo en la ley, mis hermanos. La ley representaba el carácter perfecto de Dios. El problema estaba en nosotros. Es más, la ley era tan gloriosa precisamente por eso, porque era el carácter perfecto de Dios. Y la ley era tan gloriosa que, mira, era tan gloriosa que aún esa gloria se reflejaba en el rostro de Moisés. Era tan glorioso. Pero mis hermanos, si ese pacto que nos condenaba era glorioso, ¿cuánto más este nuevo pacto que nos da vida? Vean qué es lo que dice versículo 9 al 11 de Corintios, que estamos leyendo. 9 al 11 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, lo que les decía. Porque aún lo que fue glorioso ya no es glorioso con respecto a este. Lo que está diciendo Pablo es como si los pusiésemos en una balanza. Esta es la ley pesa, pero en comparación a esta gracia no tiene nada que ver. No se compara en gloria. De hecho, él termina diciendo esa frase o ese versículo que dice, en comparación a una gloria más eminente. Cuando ustedes ven que dicen, oh, mi eminencia, es porque tú reconoces que esa persona tiene más grandeza que tú. Es lo mismo. La ley personificada, no desde que sea una persona, pero pongámoslo como si fuese una persona, la ley dice, wow, la gracia es mayor. De hecho, hay un himno que dice así, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Así que mis hermanos, ya no vamos a tocar cumbias, vamos a echar himnos, ya nos andaban diciendo. Ya por si algunos tienen su binario, después lo sacan. Bueno, en fin. Yo les quiero poner esta parte. Primer pacto, pongámoslo así. Sí lo pusieron así, como les dije, uno de un lado, el otro del otro lado. Pacto. La ley y la gracia. La ley fue escrita en piedras. El segundo pacto, que es de la gracia, en los corazones de los hombres. De hecho, ¿sí sabían que las primeras tablas de la ley se quebraron? ¿Sí sabían o no? Porque fue cuando Dios les había, Moisés iba bajando con sus dos tablas y bien contento llegando a decir, es que mira, ya les traje la ley de Dios, y ve a todo el pueblo hundido en idolatría. ¿Saben qué fue lo que hizo? Las quebró. ¿Por qué precisamente? Si el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo entiendo el coraje de Moisés. No porque diga que usted tiene su becerro de oro, pero ¿qué tal si se fueron allá a ver a San Judas? Ya que fue su cumpleaños de San Judas. En fin, primer pacto, la ley estaba en piedras, el otro en los corazones. Esta se refleja en el rostro de Moisés. Esta se refleja en el rostro de Moisés. De hecho, ahorita lo vamos a estar viendo, lo vamos a ver ese acto que pasó. Y refleja a Cristo, no en el rostro, refleja a Cristo en su totalidad. La gracia refleja a Cristo en su totalidad. Este primer pacto, que es la ley, te mata. Te da vida. Este primer pacto dice que si el rostro de Moisés dice que ahí se veía la gloria que había de morir o de perecer, lo dice la Reina Valera, o sea, está hablando de que era una gloria temporal. Y aquí dice que ¿cuánto no más gloria tendrá lo que permanece para siempre? O sea, es eterno, es temporal. La ley la medió Moisés, en el Hijo de Dios, y la selló con su sangre en la cruz. Aquí se requiere que se cumplan las obras de la ley. Aquí se basa en la justicia de Cristo. Cristo es el justo y el que justifica a todo aquel que cree en Él, al judío primeramente y después al griego.
Pero como está escrito, el justo por la fe vivirá en Cristo. Por eso tú ves, esa es la importancia de las solas, que decía Lutero. Que solo la fe es la que salva. Solo la gracia es la que nos ha traído hasta aquí. Y solo es por medio de Cristo, el Cordero. Porque se revela en las Escrituras y es para la gloria de Dios. Este primer pacto te condena. Este pacto te libera o te libra. Te libra de la condenación, tanto que dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, no los que piensan que están en Cristo Jesús. Yo si pudiera añadir eso sería eso. No los que piensan que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Este pacto tiene gloria, y sí tiene gloria. Este nuevo pacto tiene mucha más gloria. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuál creen que pese? ¿Cuál creen que les convenga más? El pacto de la gracia. Vean que Pablo hace una referencia a algo que pasó en Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 27. ¿Lo tenemos? De hecho, tiene por título Moisés y las tablas de la ley. Y dice, Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo, vean aquí está el pacto, y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, ni escribió en tablas y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Ahora, quiero hacer una aclaración. Ese pacto sigue vigente. Sí sigue vigente. Nada de que, ay, bueno, ya no están los 10 mandamientos, ya, puedo adulterar, puedo no venir a congregarme, porque es guardar, santificar un día. Nada de que, ay, ya puedo codiciar. No, ahorita lo vamos a ver. Dice que estuvo ahí con Dios, estando 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí y con las tablas del testimonio en sus manos, y al descender del monte no sabía Moisés, Moisés no sabía, dice, que su piel de su rostro resplandecía. Dice, al descender del monte, Moisés no lo sabía, que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo. Y presten atención, subrayen esa parte, los que subrayen su Biblia, si no, anótenla. Tuvieron miedo, dice. Entonces Moisés llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso un velo en su rostro. Aquí habla de un velo. Y presten atención. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner un velo sobre su rostro hasta que volvía a hablar con Dios. Eso fue lo que pasó. Eso es a lo que hace alusión Pablo. Y es que, mis hermanos, cuando él entraba con Dios, resplandecía su rostro, pero se desvanecía esa gloria. O sea, no es como que, ay, ya tengo mi rostro resplandeciente y ya me dura para todo el mes. No, no, mi hermano. Y por eso les digo que aún muchos están bajo la gracia, pero quieren vivir todavía bajo el pacto de Moisés. Esta gloria es eterna, la de esta gracia. Y no porque sea eterna vas a dejar de congregarte, te lo vuelvo a decir. Porque tal vez van a decir, es que ya se acerca diciembre,
Ya se acerca diciembre, sus posadas, pues vamos a echar tamales y ya no voy a venir, pastor, ¿eh? Vengo hasta 6 de enero, bien, bien que sabe. Bueno, como les digo, eso fue el hecho que se mencionó en 3:7. Pero algunos siguen en ese pacto, mis hermanos. Algunos salen iluminados de este lugar, pero su gloria se desvanece. Precisamente porque no es la gloria de la cruz la que está reflejada en sus corazones. Es ustedes, quieren ser ustedes haciendo las cosas. Moisés, como les digo, ellos eran los sacerdotes. Les dije que les iba a decir los dos pactos. Bueno, hay dos sacerdotes. Moisés era el mediador, Aarón era el sacerdote. Pero en el tiempo de Pablo, él también con los Gálatas se vio la necesidad de ver esa diferencia entre los ministros del judaísmo, o mejor de los judaizantes, no judaísmo, judaizantes, y los ministros del pacto de gracia como Pablo. De hecho, Pablo, y eso es algo que yo les quiero decir, al igual que Pablo, a libertad han sido llamados. Solo que no tomen esa libertad como una excusa para la carne, dice en Gálatas 5. No debemos de hacer eso. Una cosa es libertad y otra es libertinaje. Porque aquel que anda en libertinaje, no sé si lo sabían, pero es apóstata. Lo dice Judas. Dice que son hombres que se meten encubiertamente. Versículo 4 de Judas, solo tiene un capítulo. Versículo 4 dice que son hombres que se meten encubiertamente y que toman la libertad de Dios, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que son hombres impíos, que ya habían sido destinados para esta condenación. Por eso tengan cuidado. Pablo es un ministro de un nuevo pacto. Tal vez por otro lado nosotros como pastores seríamos los ministros de un nuevo pacto. Pero nada más usted, pastor, usted está, entonces ¿para qué me dice? Bueno, Pedro lo entendió de esta manera y Pablo sabía que era de esa manera. Tanto que dice primera de Pedro 2:9, que dice que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No soy solo yo el pueblo de Dios, somos todos. Así que si somos todos, todos somos reales sacerdocio y todos debiésemos servir. Ahora, de aquí la necesidad, y gloria a Dios por esto, dice en Efesios, si es Efesios capítulo 4, dice que debemos de capacitar a los santos para que ellos también puedan servir. Ustedes deben de capacitarse para poder servir en lo que quieran. Pero el Señor es el que pone el querer como hacer, no es ustedes. Aun si ustedes quieren servir, pero Dios no ha puesto el querer poder hacer, no va a pasar nada. Dios les avisa. Todos somos un real sacerdocio, todos somos ministros, todos. Todos nosotros somos del nuevo pacto, no tenemos ya un velo, mis hermanos. Dice que nosotros ya no tenemos un velo. Moisés tenía que poner un velo en su rostro. Es más, había un velo en el tabernáculo, ¿no? Pero fue rasgado. Cuando Cristo precisamente en la cruz, ¿sabes qué fue lo que dijo? ¿Alguien sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Ya no hay nada que le pongas a tu salvación. Está hecho todo. No necesitas por qué añadirle obras. No es, esto también lo dijo Santiago, es que eso es un tema muy grandísimo. Santiago dice, yo soy salvo y tengo fe, por eso hago obras. No hago obras para tener fe y para poder ser salvo. Se dan cuenta, son cosas muy diferentes. Por eso nosotros ya no hay un velo, el velo ha sido rasgado. Por eso dice que ya en este nuevo pacto nosotros hablamos con mucha franqueza. Eso debería de ser una motivación para poder ir a evangelizar, mis hermanos. Este nuevo pacto. Suponiendo que Pablo fue el que escribió Hebreos, que algunos dicen fue Pablo, otros dicen fue Apolos, pero quien haya sido,
Dios lo utilizó. Él lo pone de otra manera en Hebreos capítulo 10, versículo 14. 10, 14. Y es que en verdad pido al Señor que se vayan con esa convicción del nuevo pacto, porque hay una forma de reaccionar a este pacto. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Israel cuando vieron que Moisés bajaba del monte? ¿Qué hicieron? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo de Moisés. Tuvieron miedo de Moisés. Pero no es así con Cristo. Ya que estamos ahí en Hebreos 3:14 dice: acérquense pues ustedes al trono de la gracia, y así alcanzarán misericordia y oportuno socorro. Pero Hebreos 10:14 dice, otra cosa, el pacto de la ley demandaba sacrificios o la muerte del pecador. ¿Y saben por qué a veces no les imponemos manos? Sí, porque a veces dicen: pues ore por mí, pero póngame su manita. No. Por eso tú ves a Pablo diciéndole a Timoteo: no impongas manos a la ligera. ¿Por qué? Cuando es como si tú le dijeras, estaba el propiciatorio, le dices: ¿qué crees, becerrito? Te toca morir. ¿Y sabes qué es lo que hacías? Ponías tus manos delante de él y tu pecado. ¿Cómo es declarar tu pecado? ¿Sabes qué? Soy chismoso. ¿Es mi pecado? Ay. Y sí, le ponías tu mano en la cabeza al animal y le decías: ¿sabes qué? Soy tal, soy esto. Y lo confieso delante de ti. Entonces, y le decías, de hecho también era una práctica que se hacía, era decirle al cordero o al animal que él iba a tener que morir por tu lugar. O sea, ¿sabes qué? Soy chismoso y te toca morir por mí. Un ejemplo. Así. Ya que lo hacías, entonces te lavabas tus manos. Como Pilato. Te lavabas tus manos y ya. Te ibas. Ahora, ahí tenía que morir alguien. Y se hacían varios sacrificios al año. Varios sacrificios al año. En este nuevo pacto ha habido un solo sacrificio. Ve qué es lo que dice Hebreos. Porque con una sola ofrenda, ¿qué crees? Hizo perfectos a los santificados. Para siempre. Para siempre. Nada de que, es que ya no voy a ser santo para la siguiente semana. No. A los que son santificados son perfectos para siempre. Dice: y nos atestigua el mismo Espíritu de Dios. Porque después de haber dicho, esto está en Jeremías, dice: este es el pacto que haré, aquí está el pacto que haré. Después de aquellos días, dice el Señor, que pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones, y sus mentes las escribiré. ¿Y qué crees? Y añade, dice, y después de esto, Él dice: y nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Piensa en el pecado más grande que hayas hecho. Piensa en el pecado más grande que hayas hecho. ¿Y qué crees? Yo te aseguro que no es el más grande. Y aún así, Dios lo perdonó. Por medio de Cristo. Solo en Cristo. Por medio de Cristo. Para la gloria de Dios. Eso es lo que nos debería de quedar tan incrustado. Por eso yo no entiendo por qué a veces esa ley que Dios dice que se va a hacer en nuestro corazón, a veces pareciese como que no está. De ahí lo que Pablo va a anunciarnos un poco más adelante. Pero ve qué es lo que dice: nunca más me acordaré de sus transgresiones. Porque donde hay remisión de estos pecados, pues ya no hay ofrenda por estos pecados. O sea, donde ya se pagaron, ¿para qué hago ofrenda si ya se pagó? ¿Sí? ¿Para qué voy a ofrecer otro sacrificio? ¿Sí? Si ya está la ofrenda. Así, y ve, así que, o sea, yo te acabo de explicar algo, así que,
teniendo la libertad de entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. ¿Y qué crees? No es un camino, no solamente es un camino nuevo, es un camino vivo. No es para que vayas como zombie hasta la cruz, hasta el cielo. No, Él vino a darnos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero ya teniendo ese camino vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne, y que tenemos ya un sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre toda la casa de Dios, solamente te queda una acción que puedes hacer. Solamente puedes hacer o rechazarlo, o como dice Hebreos, o acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y lavadas las manos de toda la malicia. Lavado los cuerpos con agua pura, y así mantengas firme y sin vacilar o fluctuar tu profesión que has hecho al inicio. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo ha prometido. Esa es mi razón por el cual yo quiero seguir el nuevo pacto, dice Pablo, porque Él es fiel. Yo puedo ser infiel, pero Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que considerémonos los unos a los otros y estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Y qué crees? No dejando de congregarnos. Otra vez. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, entre tanto ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? En el día en el cual seremos totalmente liberados de este cuerpo de muerte, decía Pablo. Por eso esa es la esperanza, esa es la franqueza. ¿Ves por qué Pablo dice? Por eso usamos de mucha franqueza. Es más, el mismo autor de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 18, ve qué es lo que dice. Porque no se han acercado, dice, al monte Sinaí, al monte que podían palpar, que ardía en fuego, en oscuridad y las tinieblas y en la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz del que habla. Dice, los cuales los que oyeron rogaron que ya no se hablase más. Ustedes no se han acercado a eso. Cuando Dios estaba dando la ley, Él dijo, cualquier cosa que se acerque al monte debe de morir. Sea un animal, sea una persona. Tiene que ser atravesado por flecha, así dice la Escritura. Dice, no se han acercado a las tinieblas, no se han acercado a la oscuridad, porque dice que todo, mis hermanos, estaba oscuro, con sonido de trompetas, con relámpagos, era un espectáculo inmenso y aterrador. Ajá. Y él dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. O sea, ellos no podían soportar la ley. Dice, tanto que decían que si una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada por dardo. Ahí está lo que les dije de la flecha. Tan terrible era lo que veía. Ve, Moisés estando ahí dice, estoy temblando y estoy espantado. A él le espantó ver eso. Dice, pero ¿qué crees? Ustedes no se acercaron a ese monte Sinaí. Ustedes se han acercado al monte de Sinaí. Ustedes se han acercado a la ciudad del Dios vivo. Ve, ¿a dónde te has acercado? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos, muchos ángeles. Dice, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez, tanto de vivos como de muertos, y de los espíritus justos que se han hecho perfectos, y te has acercado a Jesús, el mediador de este nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel, que había sido rociado. Este pacto es mejor. Pero mis hermanos, solamente ustedes tienen dos formas de vivir en cuanto a esto, con temor o con confianza. Pero yo creo que la gracia nos lleva a tener confianza. Y solamente se puede vivir a la luz de estos dos pactos. Cada uno va a vivir a su manera. Primero, puedes vivir como dice Pablo, y con esto voy terminando. Dice, porque el entendimiento de ellos se ha embotado. O puedes vivir con el velo puesto en tu corazón,
No quisiera que vivieran con el velo puesto, mis hermanos. Un velo. Ahorita voy para allá, pero un velo. Lo que hace, mis hermanos, bueno, hay dos formas de vivir. Primero, puedes vivir con el velo puesto, puedes vivir sin el velo, o puedes vivir en el segundo pacto, que es de la gracia, pero con un velo. Solamente puedes vivir de esas tres maneras. Ahora, buena pregunta, ¿qué es el velo? Bueno, el velo representa la ceguera espiritual. ¿Quieren seguir siendo ciegos? No, el Señor nos ha revelado su palabra. La ceguera espiritual del hombre. El hombre espiritual no discierne las cosas espirituales, el hombre natural no discierne las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, se han de discernir espiritualmente. Por eso el hombre natural, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Ahora, el velo puede caer o puede ser por creer que por las obras puedo llegar a ser salvo. La ceguera no va sola, la ceguera va con un endurecimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, el corazón de ellos se endureció. Es una muy buena traducción. Embotó también se puede utilizar como cuando tú te sumerges al agua y se te mete agua en los oídos. O sea que no alcanzas a percibir bien los sonidos. Así de la misma manera hay personas que ahorita en este momento no están percibiendo la palabra de Dios y dicen, no, es que sí, no entiendo qué me está diciendo. Ese es el entendimiento embotado. La mente no entiende y el corazón tampoco quiere entender. Eso es el embotamiento. Por eso la necesidad de renovar nuestra mente con integridad y sabiduría, para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean la necesidad. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, no cada día, perdón, no nada más cada vez que quieran, cada día, para que sepan cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si el velo, si el velo ha sido quitado, ¿qué crees? La ley ya no es otra cosa que no sea un ayo. ¿Qué es un ayo? Una nodriza. ¿Y qué es eso? Bueno, una chacha, una mujer que se pone para cuidar a los hijos de otros. La ley es nuestra chacha, nuestra mama, como decían algunos, nuestra mama, para que al final de cuentas nos lleve a nuestros padres, o mejor dicho, a nuestro Padre, a Dios el Padre. Solamente es como que la nodriza, la ley nos va diciendo, ¿sabes qué? Eso es lo que le agrada a Dios. Y yo te voy a llevar de tu manita hasta que llegues y entres en gloria con Cristo. Así que mis hermanos, la ley sigue vigente. Lo que ya no es que ya no es la que nos condena, ahora nos enseña. Y si ves que a Dios no le agrada levantar falso testimonio contra tu hermano, no lo hagas. De hecho, en Proverbios dice que hay 6 cosas y aún 7 que abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies que corren presurosos a derramar sangre. Ustedes ya han de saber. Pero necesitamos este nuevo pacto de la gracia. La ley, mis hermanos, la ley que condenaba, David decía, es más dulce que la miel. Y eso que los condenaba. Ahora yo no entiendo por qué su palabra de Dios a ustedes nos dice, wow, es más dulce que la miel. Y no dicen, oh Señor, cuánto amo tu ley. Ella es mi meditación de día y de noche. ¿Por qué no lo hacen? El Salmo 119 es una carta de amor a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. De hecho, ahí también dice, yo ya habría muerto si no hubiese esperado en tus mandamientos. Vean, la ley
Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero ahora es una ley que está bajo la gracia soberana de Dios. Una gracia irresistible. Una gracia que tú no puedes decir, es que yo no quiero. Él siempre está dando gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Pueden ver acaso la grandeza de ese nuevo pacto? Porque si no, mis hermanos, me temo que entonces tu entendimiento está embotado. Sigue un velo y no se quitará hasta que te conviertas al Señor, como lo dice Pablo. Hay un velo en nuestros corazones, pero no se quita a menos de que no nos convirtamos al Señor. Y esa palabra convertir es cambiar totalmente la estructura de esa cosa. Somos pecadores. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Si lo pecador es nuestra naturaleza, necesitamos algo contrario a nuestra naturaleza. ¿Sabes qué se necesita? Ser santos, como Dios es santo. Y al entender la santidad, entenderemos la grandeza, la sabiduría y viviremos de una manera íntegra y sabia delante de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Aprecien lo que... Es más, ¿qué Dios es como nuestro Dios? ¿Qué Dios es como nuestro Dios? ¿Qué Dios es como el nuestro, que Él sale y busca a los pecadores para que sean salvos? Ninguno. Solo Cristo. A veces decimos o tomamos tan en poco esa parábola de la oveja perdida o del hijo pródigo. Somos pródigos, nauseabundos, hediondos, yéndonos a revolcar con prostitutas. Porque sí lo sabían, la gran ramera no es la iglesia católica, la gran ramera es la iglesia cristiana que va y se revuelca en el mundo. Por si tenían duda. Es que todos dicen, Babilonia, la gran ramera. No, ustedes están volviendo en Babilonia si es que siguen revolcándose con el mundo. Su esposo es Cristo. Deberían de estar totalmente fieles como una esposa a aquel que nos ha dado un nuevo pacto. El matrimonio es un pacto. Son dos cosas. Hay una cosa que le toca a mi esposa, porque no es mi cónyuge, es mi esposa. Y otra cosa que me toca a mí. No me toca hacer, de hecho hasta lo tengo en mi ketubá. Y hay otra cosa que le toca hacer a mi esposa. Bueno, así lo mismo, el esposo ya hizo la parte que le toca. Él ya puso un nuevo pacto, Él ya da gracia, Él nos provee, Él nos ha dado misericordia y amor cada día, mis hermanos. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Serle fieles. Lo único que podemos hacer es serle fieles. Mantener nuestra esperanza sin fluctuar hasta que Él venga en gloria y nos encontremos con Él en las nubes, dice la Escritura. Yo no he escuchado a ningún hermano que diga, de hecho les decía eso el martes, que diga, Maranata, sí Señor, ya ven, ya anhelo que vengas, ya deseo verte. Porque el que es santo, dice Apocalipsis, sígase santificando. Y el que es injusto, siga haciéndolo injusto. O sea, aquí Dios no es como que digan, bueno, te lo voy a imponer. No, síguelo haciendo. Si eres justo, sigue siendo justo. Si eres malo y perverso, sigue haciéndolo, no hay problema. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A todos nos va a dar por nuestras obras, sean buenas o malas. Nos va a dar el pago. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El primero y el último. Si Él ha sido el primero y el último, ¿por qué tendrán temor? Él es el principio de nuestra fe, Él es el consumador de nuestra fe. Por eso tú ves al autor de los Hebreos,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que por el gozo puesto, Él gozó ir a la cruz por ti y por mí. Y Él sufrió esa contradicción por ti y por mí. ¿Cómo no hemos de amarlo en gran manera? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros estarán fuera, los fornicarios, los homicidas, los idólatros y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado al ángel para darles testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven, Señor. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tomar, que tome agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, Dios también pondrá todas las profecías y todas las plagas de este libro. Y si alguno le quita, Él quitará su parte del libro de la vida. El que da testimonio dice de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén, Señor. Maranata, ven, Señor. Necesitamos que vengas. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos.